¿Está? Bueno, buenos días a todos. Soy Jesús Pemán, me toca moderar esta sesión de 9 a las 11. Empezamos un poquito tarde, pero vamos a intentar ser puntuales. La primera comunicación que vamos a tener la va a presentar Juan Oliet, de la Universidad Politécnica de Madrid, y lleva por título «¿Debemos emplear nuevos invernadero o mallas cuando plantamos en ambientes semiáridos?». Juan, cuando quieras. Buenos días. Bueno, el trabajo que presentamos aquí ha sido posible gracias a la colaboración de WWF en un trabajo que hicimos con la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica a la que pertenezco. El autor principal es Raúl Blasco, pero no ha podido estar aquí. Yo soy Juan Oliet y han participado también de WWF María Melero y Diana Colomina. Bueno, lo que nos planteamos en este trabajo es que en el medio mediterráneo generalmente las condiciones son, cuando se realizan las repoblaciones, de una amenaza generalmente bastante evidente de predación por parte de, sobre todo, pequeños herbívoros, roedores. En el ámbito mediterráneo, como digo, y en el ámbito semiárido esto es particularmente frecuente. Muchas veces en terrenos agrarios la presencia de conejos es muy abundante y por lo general entonces cuando se hacen las repoblaciones nadie se atreve a hacerlas sin los tubos o sin las mallas, ¿no? Por un tema de, bueno, la inversión que se ha hecho, pues perderla y tener que reponer marras o arruinar completamente la repoblación. Es decir, los tubos en general o las mallas son algo que está presente casi permanentemente. Luego viene la cuestión de qué tipo de protector ponemos, y yo creo que aquí siempre es un tema de discusión. Por una parte, lo que normalmente se suele decir es que las mallas generalmente influyen menos en el ambiente que alrededor de la planta porque hay aireación y las temperaturas no suben tanto, y quizá el único efecto fundamentalmente es la luz, ¿no? La radiación, que es menor, evidentemente. Y en el caso de los tubos, bueno, son un poquito más caros, esto está mal. Ahí hay un efecto, además de reducción de la radiación, hay un efecto de temperatura que en muchas ocasiones siempre se suele decir en nuestros ámbitos que muchas veces es perjudicial porque hay un incremento de la temperatura como consecuencia del efecto invernadero, ¿no? Sabéis que además se llaman tubos invernadero. Entonces hay un poco esas dos visiones, pero sin embargo la realidad, a pesar de esta aparente efecto de calentamiento, la realidad es que en los estudios que se han hecho, y aquí se presentan los resultados de un metaanálisis que se hizo sobre técnicas de plantación y cuidados culturales en ámbitos semiáridos y por lo tanto ámbitos difíciles. La realidad es que los tubos protectores, que es este triangulito que tenemos aquí, producen globalmente un efecto positivo. Aquí este es el valor cero de nuestro indicador del metaanálisis y en este trabajo se demuestra que hay un efecto positivo globalmente de los tubos protectores. Este es un metaanálisis bastante potente con muchos estudios realizados, ¿no? Entonces podemos decir que así globalmente los tubos protectores mejoran la supervivencia. Lo que ocurre es que generalmente, así como hay ya bastante literatura sobre tubos, hay menos literatura sobre mallas. Y por lo tanto en este trabajo lo que pretendemos es contribuir un poco a comparar ambos tipos de sistemas de protección y tratar de responder a esa pregunta: ¿cuál es mejor, los tubos o las mallas? Evidentemente hay unas diferencias muy claras en cuanto al microambiente, ¿no? En cuanto al ambiente que generan. Hemos tratado de responder esas preguntas con dos especies y también lo hemos hecho bajo un gradiente de transmisividad de luz. Es decir, mallas más tupidas y mallas más claras, tubos más oscuros y tubos más claros. El trabajo lo hicimos en una zona en la que está trabajando WWF, haciendo repoblaciones de enriquecimiento. Es un paraje muy, muy duro, en la zona de Tembleque, en Toledo, con suelos con presencia de yesos, precipitaciones bajas. Esto en nuestro caso lo hicimos en un antiguo terreno agrícola, no en una ladera de estas, sino más bien en una zona de falda.
Y lo que, como os decía, hicimos un experimento con 3 factores. Primero teníamos la especie, entonces utilizamos 2 especies adecuadas a la zona, que eran la coscoja y el Rhamnus lucioides, bueno, adecuadas por los estudios que hicimos. Realmente vegetación natural hay muy poca como para utilizar una referencia, pero es más o menos de acuerdo con la estación. 2 tipos de tubo, el de protector, el malla y el tubo, y 3 niveles de transmisividad. Estos niveles de transmisividad los conseguimos gracias a unas láminas que nos fabricó Repsol con distintos niveles de transmisividad de luz, y las mallas son las mismas que es los niveles de transmisividad de los tubos, pero en malla. Los niveles están entre el 40 y el 80% de transmisividad global de la luz visible. Entonces era un factorial con 3 factores. Evaluamos supervivencia, el potencial hídrico de madrugada y la eficiencia fotoquímica en verano, o sea, en los meses más duros, más difíciles, y la supervivencia es al cabo de un año. Eso es un resumen de los resultados que tenemos. Bueno, en cuanto a la fisiología, es decir, las mediciones que hicimos durante el verano de eficiencia fotoquímica y potencial hídrico, pues nos dieron unos resultados que nos parecieron muy interesantes. No sé si compartir con ustedes ese interés. En primer lugar, la eficiencia fotoquímica, es decir, el nivel de estado de los sistemas fotosintéticos que se deterioran como consecuencia de múltiples estreses, parece que estaba peor dentro de los tubos. Esto es la medición de junio, de julio, no hay muchas variaciones entre fechas, ya son meses difíciles. En los tubos siempre la eficiencia fotoquímica era menor que en las mallas, es decir, desde el punto de vista de los sistemas fotoquímicos estaban más deteriorados dentro de los tubos. Sin embargo, el potencial hídrico de madrugada era mejor, las plantas estaban menos estresadas hídricamente dentro de los tubos que dentro de las mallas, con lo cual tenemos 2 tipos de estrés distintos. Y en cómo se traduce eso en diferencias en cuanto a supervivencia es lo que nos interesó, y tratar de interpretar estas diferencias. Pues en el caso de la supervivencia, esto es al año de plantación, o sea, ya después del primer verano, lo que observamos es que había un efecto significativo del tubo y había unas interacciones con la transmisividad y con la especie. Entonces, en el caso de los 3 niveles de transmisividad, se produjo una interacción con el tipo de protector, de manera que en los niveles de transmisividad más altos, la supervivencia dentro de los tubos era mucho mayor que dentro de las mallas, pero en los otros niveles de transmisividad también la supervivencia era mayor. Pero en este caso, para estos altos niveles, la supervivencia era mucho mayor, y eso es lo que da lugar a la interacción. Y en el caso de la especie, también la supervivencia dentro de los tubos fue mayor para las 2 especies que dentro de las mallas, pero en el caso del Rhamnus, del espino negro, también había una interacción, porque el espino negro sobrevivió mucho mejor dentro de los tubos que dentro de las mallas. Bueno, la interpretación que damos a esto, que es lo que también podemos someter a discusión, pero que, yo creo que puede ser una interpretación lógica, aunque pueda haber algunos otros factores, porque el sistema es más complejo. Recordad que las plantas dentro de los tubos estaban más estresadas en cuanto a sus sistemas fotosintéticos. Lo que pensamos es que están influyendo las temperaturas dentro del tubo de cara al estrés de los sistemas fotosintéticos, y más estresadas hídricamente dentro de las mallas. Entonces, lo que pensamos es que dentro de las mallas la circulación del aire es totalmente libre. También en condiciones mixotróficas, es decir, con la sacarosa alta. Cuando probamos ya condiciones de fotoautotrofismo, es decir, concentraciones de CO2 de 2000 partes por millón, pudimos ver, esto lo hicimos con diferentes clones, este estudio se hizo con el clon Coruña 53, pudimos ver que para concentraciones de CO2 elevadas, tanto el número de brotes como su longitud y finalmente, por tanto, el coeficiente de multiplicación eran significativamente mayores. Sin embargo, esto no se tradujo en una diferencia en los pigmentos fotosintéticos, ni la clorofila ni los carotenoides presentaron diferencias. En cuanto a la intensidad lumínica, probamos también esplantos basales frente a esplantos medios o apicales, y las concentraciones lumínicas de 50 o de 150, y pudimos ver que los callos basales, sobre todo, crecían mejor con intensidades lumínicas más altas, aunque sin efecto significativo. Pero el efecto del tipo de esplanto era claramente significativo en todas las variables.
Bueno, pues llegados a este punto y viendo que funcionaban bien las 2.000 partes por millón y los 150 micromoles, quisimos pasar ya a la sacarosa 0%. Entonces, durante 2 cultivos sucesivos se aplicaron condiciones de 0,5 y durante 3 cultivos sucesivos sacarosa 0%. Este es el aspecto de los esplantos de 3 clones cultivados durante 3 cultivos sucesivos en sacarosa 0 y los valores de las variables para el clon Pontevedra 42, donde veis que las secciones basales siguen teniendo valores más altos, pero en cualquier caso, tanto para secciones apicales como para secciones basales, los coeficientes de multiplicación están entre un 3 y un 5%, que para castaños son valores suficientes y realmente buenos. Bien, pues para la fase de enraizamiento, la metodología consistió en que estos brotes enraizables entre 3, 4, 5 centímetros con los ápices en crecimiento activo se colocaron en bioreactores también otra vez adaptados a partir de tupers alimenticios, esta vez de 16 litros. En cada uno de ellos colocamos 2,5 litros de medio de Greso Fidoi con los nutrientes reducidos a 1/3, sin reguladores de crecimiento y sin sacarosa. Los esplantos se sometieron a una inmersión basal en ácido indolbutírico y se pincharon sobre sustrato de lana de roca. Se conectaron de nuevo al prototipo PAN con las condiciones que habíamos establecido de LEDs blancos y de concentración de CO2. Y se ensayaron lotes, mezclas, porque claro, cuando los esplantos llegan a multiplicación, esto ya lo hicimos en fase comercial, digamos, entonces nos llegaban lotes de mezclas de clones, y entonces se evaluaron conjuntamente. Y evaluamos también el tipo de bloque de lana de roca que íbamos a utilizar. Estos son de la marca Grodan, Kienplax se llaman, y estos son blocks. Unos van en soporte de poliestireno y otros simplemente van el bloque completo. Y evaluamos también de nuevo un rango de concentraciones en cuanto a niveles de CO2. Bien, pues los resultados que obtuvimos para mezclas de clones fue que los mejores porcentajes de enraizamiento los conseguíamos con concentraciones entre 1.200 y 1.500 partes por millón, aunque sin diferencias significativas. En cuanto al tipo de sustrato, los bloques de lana de roca dieron mejor porcentaje de enraizamiento que los Kienplax. Tampoco hubo diferencias significativas, pero sí el manejo sí que es significativo. Es decir, los blocks los veis aquí, esos son los esplantos al término del enraizamiento. Es un bloque que se puede fraccionar, es muy cómodo y se maneja con mucha más facilidad y además son más baratos que los otros. Luego, aunque las diferencias no fueron significativas, optamos por este tipo de sustrato por ser el más manejable. Bien, pues llegado al momento de la aclimatación, estos bloques enraizados con una plantita de castaño los pasamos a una bandeja forestal con una mezcla de turba y de vermiculita. Y si la aclimatación llega en el momento entre abril y septiembre, los podemos llevar directamente al invernadero bajo nebulizadores, pero en nuestras condiciones de clima en Orense, muy continentales, durante todo el invierno hacemos la aclimatación en cámara controlada. Colocamos la bandeja forestal dentro de esas cajas de Porespán con una tapa de policarbonato que vamos abriendo progresivamente para regular el contenido de humedad y al cabo de un par de meses, este es el formato final pretransplante, al cabo de un par de meses ya podemos llevárnoslo al invernadero. Esta es la planta ya trasplantada. Y bien, esas plantas que hemos enraizado en PAM, sin sacarosa, tienen una elevada tasa de supervivencia con este sistema. El valor medio que hemos obtenido utilizando los blocks y este sistema en caja de policarbonato fue del 52%, pero había lotes que tenían hasta un 94% de porcentaje de enraizamiento y aclimatación combinada, dependiendo de la composición del lote. Bueno, pues como conclusiones, hemos conseguido por primera vez la proliferación y el enraizamiento de castaño en condiciones fotoautotróficas. Para la proliferación tenemos que someter previamente a los esplantos a niveles decrecientes de sacarosa en cultivos sucesivos para modificar el estado fisiológico y poderlos adaptar a sobrevivir sin carbohidratos. Que los mejores resultados en proliferación los hemos obtenido con 150 micromoles en cuanto a flujo de fotones fotosintéticos y 2.000 partes por millón de CO2 y siempre empleando callos basales como esplanto.
En enraizamiento los mejores resultados se han obtenido sin sacarosa, empleando blocks de Grodan y con una concentración de CO2 entre 1200 y 1500 ppm, y que el enraizamiento en este sistema ha sido eficiente, consiguiendo buenos porcentajes de aclimatación posterior, y por lo tanto consideramos que es un sistema óptimo para la propagación a gran escala del castaño. Nada más, agradecer a los fondos FEDER, a través de un proyecto Interconecta, la financiación parcial de este trabajo, y gracias por vuestra atención. Bueno, vamos a pasar a la siguiente comunicación. Esta lleva por título Establecimiento de cuercusiles en sistemas silvopastorales del sureste español, efectos del mulch de paja y piedra sobre la humedad del suelo y el crecimiento. Lo presenta María Ángeles Ripoll, de la Junta de Andalucía. Con gafas no veo. Comunicación oral. Esta. Buenos días, soy María Ángeles Ripoll. La autora principal, María Noelia Jiménez, que no ha podido venir. En áreas secas como las que nosotros trabajamos, las plantaciones de especies del género Quercus se ven muy comprometidas porque tienen muy baja supervivencia. Además, sus crecimientos son muy lentos. Normalmente se piensa que es por factores ambientales, y esto es mucho más marcado, sobre todo el primer verano después de la plantación. Por eso nos parece siempre interesante encontrar condiciones que mejoren la humedad del suelo y mitiguen las pérdidas por evaporación. En estas zonas lo que nosotros buscamos son plantas que permitan, tratamientos que les permitan a las plantas poner sus raíces en una profundidad suficiente que les asegure cierta capacidad de acceder a los recursos hídricos, para que les permita vivir por lo menos el primer verano. Hay muchas técnicas, hay algunas técnicas que pueden maximizar esta disponibilidad de recursos tras la plantación. Nosotros lo que estamos utilizando son los MUL o coberturas, que son muy utilizadas en agricultura, en sistemas forestales, son muy variadas y en general mejoran las condiciones del suelo y las propiedades físicas del mismo. Nosotros lo que hemos utilizado han sido piedras y paja. Y lo que queremos, los objetivos que teníamos, era evaluar si mejoraban el contenido de humedad del suelo en los ambientes semiáridos y analizar la respuesta en campo de los brinzales de encina cultivados en un contenedor no convencional. Nosotros trabajamos en la zona norte de Granada, en una finca de la Consejería, que está situada a unos 1000 metros. El suelo es un calcisol pétrico con un horizonte petrocálcico muy marcado. Las precipitaciones son escasas, están alrededor de 320 y con una variabilidad interanual muy grande. El diseño experimental es este. Nosotros en marzo plantamos encinas de ese tamaño, venían en contenedores de 24 litros, tienen una profundidad de 32 centímetros con un desarrollo radical muy bien formado, ¿vale? Y son encinas de entre 6 y 7 años. En cada una de las banquetas de plantación instalamos 4 sensores de humedad, 3 profundidades, 10, 20, 40 y 70 centímetros, acoplados a sus dataloides para recoger los datos cada media hora, y aplicamos los 2 tratamientos, ¿vale? La paja con un grosor de unos 20 centímetros y piedras grandes, que son las que encontramos en el terreno, que vienen de las roturas del horizonte petrocálcico por las labores agrícolas seculares que ha habido en esta finca. Se hizo un riego de implantación y durante el primer verano, en 2010, la regamos 3 veces, ¿vale?
Hemos medido varias cosas: la supervivencia y el crecimiento diametral, la humedad volumétrica, y en mayo del 2011, un año después de la plantación, instalamos dendrómetros digitales para medir las variaciones del tallo, ¿vale?, de la circunferencia del tallo. A partir de los datos de estos dendrómetros se pueden calcular multitud de índices. Nosotros nos fijamos en los crecimientos diarios, a partir de los cuales calculamos el crecimiento acumulado, y de este crecimiento acumulado nos ha permitido distinguir entre periodos de crecimiento y periodos de no crecimiento, que nosotros llamamos decrecimiento o crecimientos negativos, aunque sea un poco contradictorio. Igualmente instalamos nuestros dendrómetros en todas nuestras plantas a unos 60 centímetros del suelo. En cuanto a la supervivencia, destaca claramente la supervivencia de las plantas que tenían la cobertura de mulch, de paja, y al final entre las piedras y el control no hubo diferencias. En cuanto al diámetro, ninguno de los tratamientos afectó al diámetro, no nos sorprende mucho. Estábamos trabajando con encinas en un sitio muy limitante, una especie de crecimiento tan lento, pues es normal que no veamos diferencia. Sí es verdad que la paja, las que estaban en paja, parecía que tienen una tendencia a un mayor crecimiento. De las dos clases diametrales que teníamos en un principio, tampoco hubo ninguna variación en cuanto al crecimiento de unas. No crecieron más las más grandes ni nada de eso. En cuanto a los diferentes tratamientos, sí veíamos diferencias en la humedad en función de la profundidad, del periodo, y también teníamos interacción. En cuanto a la humedad del suelo, en función de los tratamientos, también veíamos que las diferencias eran significativas. Si vemos los valores medios de contenido de humedad volumétrica para cada uno de los tratamientos a las distintas profundidades, esto como se... aquí no, vale. Vemos cómo la paja favorece que la humedad sea mayor en horizontes más profundos. El control mantiene la humedad, no hay un cambio en el patrón, en la distribución en profundidad de la humedad, mientras que las piedras sí retenían más humedad a 10 centímetros, ¿vale? Cuando comparamos el crecimiento dendrométrico, que son los cuadros, las líneas punteadas, frente a la humedad, lo que veíamos era que alrededor entre los 8 y el 10% de contenido de humedad, tanto por ciento, las plantas dejaban de crecer. Este dato coincide con los valores de punto de marchitamiento que habíamos tenido en el laboratorio, ¿vale? Cuando ya empezaban las lluvias, pues podíamos tener algún tipo de crecimiento. Solo veíamos crecimientos en otoño y en la primavera, ¿vale? La distribución de humedad en función de cada uno de los tratamientos. En el control tenemos la distribución típica de mayor humedad según vamos bajando en profundidad. En las piedras esta distribución cambia un poco. Fijaros, por ejemplo, el primer año, qué bien marcan las ocurrencias de los riegos. Esto ya se me ha caído. Gracias. Igualmente pasa en el tratamiento de la paja, ¿vale? Más humedad en profundidad. En cuanto a los periodos de crecimiento y decrecimiento, contamos el número de días que estas plantas tuvieron crecimiento a lo largo de los 2 años de estudio. Tenemos más días de no crecimiento que días de crecimiento. No es de extrañar porque la zona es muy limitante, ¿vale? Es mayor en la paja que en las piedras y mucho más bajo en el control. Y los días que no está creciendo por limitaciones de estrés hídrico es al revés, menor en la paja y mucho mayor en el control. Conclusiones: los tratamientos con paja aumentan o pueden aumentar significativamente la supervivencia de las encinas. No aparecen diferencias significativas entre tratamientos respecto al diámetro,
Las plantas con mayores diámetros iniciales tampoco sobrevivieron más y mostraron valores más elevados. La aplicación de estas coberturas cambian espacialmente y temporalmente el patrón de distribución de la humedad del suelo a través del perfil. La cobertura de paja favoreció la infiltración y almacenamiento de agua en la profundidad. En cambio, el mulch de piedras, como lo que nosotros usamos, son restos de piedra del horizonte petrocálcico, al final es un caliche, algo parecido a un caliche. Esa piedra estaba absorbiendo agua, de ahí que solo viéramos más humedad a 10 centímetros, ¿vale? Pero sí es verdad que ambas coberturas incrementaron el número de días de crecimiento y disminuyeron los de estrés fisiológico. Entonces, con estos resultados y teniendo en cuenta las condiciones tan particulares de la zona de estudio, creemos que la paja puede ser recomendada para este tipo de plantas grandes, que tienen un sistema radical más largo, mientras que el mulch de piedras podría ser más adecuado para plantas pequeñas de 1 año, ¿vale? Y con esto ya acabo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, vamos a pasar a la tercera y última comunicación de la sesión. Esta comunicación lleva por título Influencia de la humedad en el suelo en el crecimiento de pinares de Pinus alepensis semiáridos en el contexto del cambio climático. Lo presenta Hassar Moutahi. A los 9 minutos tendré que faltar. Vale. Buenos días, soy Hassan Moutahi. Voy a presentar este trabajo que se supone que era Ángela Marrique que iba a presentar el trabajo, pero no pudo venir. En este trabajo lo que hemos intentado ver es evaluar la influencia de la humedad en el suelo en el crecimiento de los pinares semiáridos en el contexto del cambio climático. Como saben ustedes, en la zona mediterránea las lluvias torrenciales son una característica de esta zona. Y muchas veces la respuesta de la vegetación se relaciona de forma muy débil con la precipitación total, debido a estas lluvias torrenciales que aportan unas cantidades de agua en eventos muy puntuales. Lo que nos lleva a analizar la importancia de la humedad en el suelo como un regulador del agua disponible para las plantas. El agua almacenada en el suelo afecta a la magnitud y la duración de la respuesta de la vegetación. En un trabajo anterior habíamos analizado relacionado el agua almacenada en el suelo con el crecimiento de los anillos en 4 zonas en Alicante. Y habíamos llegado a la conclusión de que en las zonas semiáridas el crecimiento de los anillos se relaciona mejor con la humedad en el suelo que con la precipitación total. En otro trabajo también analizamos la fenología de la superficie utilizando imágenes de satélite y relacionamos estas fechas de inicio de la estación de crecimiento y las fechas del final de la estación de crecimiento con la humedad en el suelo y llegamos a la misma conclusión de que es el cambio o la variación de estas fechas se relaciona mejor con la humedad en el suelo que con la precipitación. Dentro del contexto del cambio climático y utilizando datos de 9 modelos del cambio climático, de 2 escenarios climáticos, pues pueden ver en las 2 figuras que la precipitación se supone o se espera que va a decrecer en el futuro y las temperaturas van a aumentar. En este contexto, pues bajo las proyecciones
del cambio climático, pueden ver que bajo este escenario extremo, el RCP 8.5, la reducción en porcentaje en el agua en el suelo es mayor que la reducción de las precipitaciones. El objetivo de este trabajo es determinar en qué medida la humedad en el suelo es una herramienta útil para interpretar las relaciones entre crecimiento con el agua en bosques semiáridos y analizar los posibles cambios en la humedad en el suelo en el futuro y su efecto en el crecimiento bajo diferentes escenarios de cambio climático. La zona de estudio son 4 zonas. Son 4 zonas en la provincia de Alicante, ubicadas en un gradiente climático que va del subhúmedo en la zona de Mela en el norte al semiárido en el sur, en las 2 zonas del Ventós y Águilas, y una zona de transición que está situada en un clima seco. Los bosques de pinares son repoblaciones con una densidad de entre 500 y 1000 pies por hectárea. Los suelos en estas zonas son poco profundos, y en cada zona hemos elegido una parcela experimental y dentro de cada parcela unas 6 subparcelas de vegetación. Los datos climáticos utilizados en este estudio son datos históricos de 1953 al 2012 de precipitación y temperatura, y datos que hemos recogido en las parcelas experimentales en el periodo 2012-2015. Y los datos de humedad pues, son medidas en continuo a una escala horaria con 8 sensores por parcela, y medidas periódicas utilizando el TDR, y son 18 sensores por parcela. Y la profundidad de medición es entre 0 y 30 centímetros. En cuanto a los datos del cambio climático, hemos utilizado 9 modelos del cambio climático de la quinta fase, los CEMIP-5, de diferentes centros de diferentes países, y 2 escenarios de cambio climático. Un escenario moderado, el 4.5, el RCP 4.5, y uno extremo, el RCP 8.5. Y para simular la humedad en el suelo hemos utilizado el modelo Hidroval, que es un modelo ecohidrológico. Su ventaja es que incorpora la estructura vertical de la vegetación, entonces la interceptación juega un papel muy importante en el caso de los eventos de lluvia pequeños, ¿no? Entonces se hizo la simulación del agua en el suelo, y mediante unas simulaciones de Monte Carlo pues hemos calibrado el modelo, y luego hemos validado el modelo con los datos de los 3 años de seguimiento, ¿no? Y con eso hemos conseguido la humedad en el suelo histórica, hemos vuelto en el tiempo con los datos históricos de precipitación y de temperatura para simular la humedad en el suelo, y la humedad en el suelo bajo los diferentes escenarios climáticos. Luego en cada parcela se han elegido 15, o en cada zona entre 15 y 20 árboles, y se sacaron 150 muestras de las diferentes zonas. Se han identificado los diferentes anillos de crecimiento anuales, y se hizo la medición del ancho de los anillos con el microscopio. Se arreglaron los errores de medición y la datación se verificaron con el programa COFECHA, y se calculó el área basal cada año para cada árbol y cada zona. La reconstrucción de las cronologías se hizo con el programa ASTAN. Y como pueden ver en estos 2 gráficos, para las 4 zonas, las 2 zonas
del sur, Águilas, el Ventos y la zona del Seco, que es el Cabezo de Oro, y la zona de Mela, ubicada en la zona del subhúmedo. Pueden ver que en la zona del semiárido la humedad en el suelo se relaciona mejor con el crecimiento de los anillos que la precipitación, mientras que en la zona del seco y el subhúmedo, pues en la escala anual se relaciona mejor con la precipitación que con la humedad en el suelo. Bajo los escenarios del cambio climático pueden ver en esta figura que la tendencia es negativa. La tendencia de la humedad en el suelo es negativa bajo los dos escenarios del cambio climático para el futuro, y pueden ver la reducción es bastante significativa bajo los dos escenarios, ¿no?, con respecto a este periodo observado. Esta reducción en la humedad en el suelo bajo los dos escenarios climáticos pues afecta al crecimiento de los anillos. Y pueden ver que hay mayor reducción en porcentaje con respecto al periodo observado utilizando la humedad en el suelo que utilizando la precipitación. Y como conclusión, pues, utilizar el modelo ecohidrológico hidroval puede ser una herramienta muy útil y capaz de predecir el contenido de humedad en el suelo, en las masas o en los bosques de pinares. Y la humedad en el suelo tiene un papel determinante en los patrones de crecimiento en ambientes semiáridos, que pueden mejorar las predicciones de respuesta de las masas forestales a la variabilidad climática. Y muchas gracias. Bueno, ahora abrimos un turno de preguntas de las 3 últimas comunicaciones. Hola, Luis Santos, de Biotecnología Forestal Aplicada. Yo tengo una pregunta para la segunda ponente. Me llamó la atención, bueno, que teníais un tamaño muestral modesto, bajo, y los datos de supervivencia, que en algunos casos, pues teniendo 3 plantas, no me explico una supervivencia que no sea del 33 o del 66%, y en ese caso que... Es que se me ha olvidado comentar, vamos a ver, el diseño experimental que yo os he comentado de las 9 plántulas solo ha sido para evaluar la humedad edáfica y las variaciones dendrométricas. La supervivencia y los crecimientos de las distintas clases diamétricas las hemos medido en 400 plantas, evidentemente no son en las 9 esas del ensayo, perdón, se me había olvidado comentarlo. Tenía que haber algo. Claro, teníamos grupos, rodales de 5 plantas con los mismos tratamientos, con un total de 400 plantas. Vale, perdón. También es para ti la pregunta. No sé si me he perdido algo, pero sí que me ha llamado la atención. Os habéis ido a trabajar en una zona 320 mililitros al año, estamos hablando semidesértica, o sea, realmente difícil. Es seco semiárido. Bueno. De hecho es un encinar muy castigado, que desde hace cientos de años se nota la mano del hombre, pero es claramente un encinar. Bueno, os hablaba de la variabilidad interanual. Sí, que a lo que voy es que es una zona donde realmente es muy difícil implantar una nueva masa partiendo de cero por esas precipitaciones, la intervariabilidad. Esta es una zona donde de forma natural se siguen viendo muchas encinas grandes dispersas, pero que se puede colocar la variabilidad interanual justo en los años nuestros de estudio. El 2011 cayeron 400 litros y en el 2012 200. La media de 300 viene por esa por esa... La duda es ¿por qué habéis empleado
planta de ese tipo, que no es la más idónea para zona ¿Por qué, árida? ¿Por qué no es la más idónea? Bueno, no parece, en mi opinión, planta para zona árida, endurecida, con un equilibrio entre parte aérea y parte radical. Parece planta de jardinería, a mi juicio. No, eso es lo que tenemos que averiguar. Nosotros lo que sí sabemos, porque llevamos 20 años trabajando en esa zona, es que las plantas de un año a nosotros no nos valen. Entonces tenemos que buscar otro tamaño de planta. Entre ese tamaño y el de la plántula de un año, efectivamente podemos encontrar distintos rangos. Eso es lo que estamos estudiando. Este experimento lo hemos hecho con esa de 24 litros, pero también trabajamos con otras de 5, otras de 15. Estamos en ello. Para justamente ese experimento nos gustó esa planta, porque eso de que no va... No, yo no he dicho que no vaya, pero bueno, y aparte ya dejando a un lado, si hubiera que hacer repoblaciones masivas de docenas o cientos de hectáreas, ningún vivero podría ocupar tanto espacio. Pero bueno, no es ni lo que se ve, ni lo que hemos estudiado, ni los controles de calidad que tienes que pasar para un control de planta en ese equilibrio de parte aérea, parte radical. No sé, no es lo que acostumbramos y estoy seguro que no es lo que sean otras ponentes. A lo mejor es teoría. Sí, pero... Eso te iba a decir, que la teoría puede que no nos diga eso. Salvo que se le haya puesto un riego por goteo y... Eso sí lo he comentado. Solo regamos el primer año. Se dio un riego de implantación y 3 más a lo largo del verano. Los otros 2 años no se regó nada. Pero que la teoría y la práctica es muy distinta, sobre todo en estas zonas, que es donde las labores de restauración son más difíciles. Y allí, como no nos plantearíamos nunca una repoblación a hecho, pues a lo mejor nos interesa hacer bosquetes de 5 o 6 encinas. Estamos hablando a lo mejor de 10 pies de encina por hectárea en esa zona. Es decir, que no es una encina detrás de otra lo que nosotros estamos buscando. Compañero de Alicante, Hassan. Una de las cosas que yo es que soy de Valencia y claro, cuando voy por el monte muchas veces me pregunto si realmente medir los 30 primeros centímetros del suelo, lo que llamamos suelo, es una buena medida del reservorio, de la cantidad de agua almacenada. Hay otras posibles fuentes de agua almacenadas en el suelo. He pensado muchas veces la roca, la piedra caliza o bolsillos de suelo que quedan mucho más abajo y que nos cuesta mucho medir porque están muy abajo. ¿Eso vuestros modelos lo tienen en cuenta? Porque a mí me parece que hay reservas de agua que me da la sensación que se nos escapan. Bueno, en realidad muchas veces el modelo hidroval o otros modelos lo que hacen es un balance hídrico en las capas superficiales del suelo, es donde nosotros podemos medir. Entonces, hasta los sensores estos en continuo solo miden hasta 20 centímetros, ¿no? Entre 10 y 20. Entonces, hemos utilizado el TDR para llegar a los 30 centímetros. Entonces, es verdad que no tomamos en cuenta quizá otra reserva de agua que está en el suelo, pero es una aproximación, es lo que intentamos hacer con... O sea, lo comento porque, claro, de cara a predecir los modelos de cambio climático, si nos, vamos a suponer, no lo sé, si nos dejamos el 50% del agua porque no la sabemos medir bien o no conocemos bien cómo se almacena, por ejemplo, en roca, claro, eso dificulta mucho predecir qué va a pasar con la evolución de nuestros ecosistemas. Simplemente era, desde mi punto de vista, que no conozco bien el tema, me da la sensación de que a veces... Porque a mí, cuando yo veo, por ejemplo, un pinar, una masa de coscoja muy densa creciendo sobre un suelo de 30 centímetros, a mí me cuesta creer que 30 centímetros de suelo sea capaz de sostener un bosque pues grande, de pies de 10 metros, con un lay a lo mejor pues claramente por encima de 3. A mí me cuesta. Bueno, en este caso es fácil de hacer la comparación porque es una comparación relativa, ¿no? Si con los datos históricos lo hacemos en 30 centímetros y bajo el cambio climático lo hacemos para las mismas capas, pues es un cambio relativo a estas capas, ¿no? Entonces es una comparación relativa. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo en...
¿Cómo te llamabas tú? Se me olvidó. Cuando tú hablas de estos eventos que son torrenciales y todo, obviamente la disponibilidad de agua va a depender también, o sea, del tipo de suelo con el que trabajemos. En estas zonas no eran los mismos tipos de suelo y en función de ello también van a estar los resultados. Yo no sé si el modelo considera esa diferencia de tipos de suelo en función del almacenamiento que puedan tener, más que los 30 primeros centímetros. Bueno, la verdad, no sé. Los suelos son, en general, en estas zonas son muy parecidos, no son diferentes y son poco profundos. Entonces, nosotros cuando hacemos la simulación para estas capas superficiales, pues es una aproximación a lo que pasa ahí y calibramos el modelo en función del cambio de la humedad observada en el suelo. Y no sé si he contestado. Sí. Ok, gracias. Esto es para Beatriz Cuenca y Traxa. Enhorabuena que haber llegado a una propagación vegetativa in vitro, en masa, seleccionando clones resistentes o tolerantes a la tinta y que podáis ofrecérselo al sector, pues es un gran trabajo. Y sobre todo, ¿tenéis demanda ya? ¿Habéis hecho publicidad? ¿Habéis este tipo de material? Gracias. Y bueno, la demanda del castaño es más de la que podemos atender en este momento. De los clones en concreto que hemos puesto en catálogo no hace tampoco, en el 2013 se publicaron, eso es poco a poco y el boca a boca. En este momento la gente, los productores de castaño están muy acostumbrados a usar los clones de siempre, pero curiosamente con los nuevos productores, o sea, aquí en Extremadura tenemos nuestros mejores clientes y ellos sí que están empezando a apreciar los clones nuevos. El Pontevedra 42, por ejemplo, es un clon que tiene muy buena compatibilidad al injerto y que es muy vigoroso y que aquí tiene tirón y tiene demanda. O sea, que esperamos que sí, que poco a poco se vayan conociendo. Enhorabuena otra vez. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, vamos a despedir aquí la sesión, no sin antes agradecer por mi parte a los autores por la calidad científica de sus comunicaciones y por el escrupuloso respeto al tiempo de la exposición. Muchas gracias a todos.